Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y este es su programa A Quemarropa. Ayer, 7 de septiembre, El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal. Algunos países han estado experimentando con monedas virtuales, pero monedas virtuales creadas por ellos mismos y como una especie de plan piloto. El Bitcoin, que le llaman moneda, en realidad lo que es un activo financiero que se ha estado utilizando fundamentalmente para especular. El Salvador lo adoptó formalmente mediante una ley como moneda de curso legal y esa ley entró en vigor el día de ayer. ¿Qué pasó el mismo día en que entró en vigor esa ley? Bueno, que el Bitcoin sufrió una tremenda devaluación. Se cayó su valor. Ahora fíjense en términos prácticos cómo eso se traduce en el caso de El Salvador. Ustedes saben que para usted poner a funcionar una moneda hay que hacer un esfuerzo. Lo primero es que usted tiene que tener la infraestructura para garantizar la convertibilidad en otra moneda y al mismo tiempo tiene que tener una inversión previamente en moneda de ese tipo para garantizar la disponibilidad y que cualquier persona que salga a buscar esa moneda la pueda encontrar. El gobierno con esos fines adquirió 200 bitcoins el 6 de junio por un valor de $51.353.76 la unidad, cada bitcoin, por encima de los $51.000. Eso hizo un total de $10.270.252. También compró el día 7 de septiembre otras 200 unidades a un precio de $51.353.76, equivalente a $10.319.300. Y finalmente hizo una tercera compra de 150 bitcoins. Eso fue el 7 de este mes, a un precio de $52.172.34, equivalente a $7.825.851. Hoy, o mejor dicho, el día 7, el Bitcoin se colocó en $47.144.56 para una pérdida por encima del 14%. Y eso se tradujo en una pérdida de $2.486.395 en tan solo unas horas. El Salvador perdió ese dinero. Y claro, eso lo único que recuerda es una especie de casino. Usted hace esa inversión hoy, hace apenas unos días, y ya eso tiene un valor totalmente distinto. El Bitcoin tiene esa característica y es que es muy volátil.
llegó un momento que alcanzó los 60,000, por encima de los $60,000 la unidad. Y entonces, abruptamente eso bajó y llegó a colocarse hasta en 30,000. Posteriormente se colocó en 40,000 y después ha ido ganando, sube, baja, sube, baja. Hoy, bueno, pues ayer estaba en 47,000 y tanto la unidad. El Salvador perdió, puede que mañana recupere eso, pero lo que pone en evidencia eso es que el paso que se ha dado es realmente un paso peligroso, que conduce a la inestabilidad total. Ahora, yo quiero, para que se entienda bien de qué es que estamos hablando, hablar un poquito de lo que dice la ley, cómo es que esto se ha concebido y cuáles son las razones por las cuales el gobierno decidió dar este paso, que resulta sumamente extraño. ¿Por qué un país que asumió el dólar como moneda de curso legal hace ya un tiempo, ustedes recordarán que ese paso provocó una gran discusión en nuestra región? Hubo dos países que decidieron dolarizarse. Es el caso del propio Salvador y es el caso de Ecuador. Ambos adoptaron el dólar y abandonaron sus monedas nacionales. Yo recuerdo perfectamente que aquí esa fue una discusión que sostuvimos, hasta donde eso era conveniente. Mi posición personal fue que, bueno, siempre, como cualquier cosa, hay pros y contras. Y decía, lo bueno que tiene la dolarización es que te garantiza estabilidad de precio, estabilidad del tipo de cambio, es un freno para tú no caer en la tentación de la emisión de dinero inorgánico. Eso te disciplina de alguna manera, pero también tiene desventajas. Una de ellas, importante, es que tú te privas de una herramienta que es importantísima en caso de crisis, la política monetaria. En el caso de República Dominicana, pues el Banco Central ha dado cátedra de cómo se utiliza la política monetaria para tú armar políticas anticíclicas y estimular la economía. Ustedes recordarán, por ejemplo, cuando en el primer periodo de gobierno de Danilo Medina, al gobierno se le fue la mano haciendo un esfuerzo por reducir el déficit. Eso se expresó en una ralentización de la economía. El Banco Central detectó eso a tiempo y adoptó una serie de medidas, entre ellas el uso de una parte de la reserva del encaje, de los recursos del encaje legal, para ponerlo en disposición de la banca para que lo preste a una tasa de interés flexible, y eso para estimular la economía. O por ejemplo, cuando estalló la crisis, cuando nos afectó la pandemia del coronavirus, que para proveer liquidez a la economía se adoptó un paquete de medidas, incluyendo medidas monetarias. Entonces esa es una herramienta importante, de la cual no dispones cuando tú decides dolarizar tu economía. En el caso de El Salvador, si tú diste ese paso, tienes el dólar, bueno, ¿cuál es la necesidad de una nueva moneda? Porque de alguna forma eso equivale a tú desdolarizar. Porque suponga que se logra eso que el gobierno ha dicho,
que puede, por ejemplo, con la ayuda del Bitcoin, establecer un mecanismo para que la gente pueda hacer sus remesas a un costo más bajo, pues resulta que eso se va a traducir en una merma de ingresos en dólares. Y por tanto, eso terminará afectando la capacidad del gobierno para hacer una serie de operaciones, porque resulta que el Bitcoin se adopta como moneda nacional, pero eso no lo tiene nadie como moneda, eso no es una moneda internacional. Por tanto, cuando usted vaya a comprar, a hacer sus importaciones, usted tendrá que pagar en dólares. Cuando va a pagar, a cumplir con sus obligaciones y cubrir el servicio de la deuda, usted no le va a pagar a los acreedores en Bitcoin porque ellos no te van a aceptar eso. Y entonces, pues lógicamente ahí usted tiene esa limitación. ¿Qué es lo que explica? ¿Qué es lo que explica la adopción de esta moneda? Y a mí, honestamente, no me resulta muy fácil entender esto por los riesgos que entraña ese paso. Ahora, yo quiero darle un vistazo, echarle un vistazo a la ley. No es muy larga, que esa es otra cosa que llama muchísimo la atención. ¿Cómo es que tú das un paso de este tipo y la ley tiene apenas 16 artículos? Algunos de ellos de vigencia provisional y en total unos 6 considerando. Por lo general, cuando se trata de un asunto tan importante como este, en los considerando tú explicas las razones por las cuales tú das ese paso y bueno, pues de una forma muy escueta esto se aborda allí. Yo quiero reseñar algunos aspectos de esa ley, pero antes permítanme hacer una pequeña pausa. Pues escuchen a continuación cómo se explica en la ley las razones por las cuales se dio el paso de adoptar como moneda de curso legal el Bitcoin, que no tiene garantía por parte de ningún banco central, que hay un procedimiento ahí muy opaco de emisión de esa criptomoneda y cuyo valor depende de la confianza que le tenga el público a eso. Pero bueno, ¿qué se dice en esos considerando? Hay 2 que están dedicados a eso. El número 3 dice que aproximadamente, considerando que aproximadamente el 70% de la población no cuenta con acceso a servicios financieros tradicionales. Y cuarto, este es el cuarto, considerando que es obligación del Estado facilitar la inclusión financiera de sus ciudadanos con el fin de garantizar en mejor manera sus derechos. De hecho, el asunto de la inclusión financiera para los países pobres constituye un problema. Está demostrado que mientras más inclusión financiera, mayor dinamismo económico. Pero esto es un problema estructural que depende de factores como los niveles de pobreza, los salarios bajos,
la falta de empleo. Eso es lo que explica la exclusión financiera. Son problemas estructurales que tú no vas a resolver con la ayuda del Bitcoin, que por demás no es la mejor herramienta para resolver eso, porque tú resuelves el problema de la exclusión financiera cuando tú creas instrumentos sencillos, instrumentos que no impliquen mayores gastos, precisamente porque estás hablando de tú garantizarle acceso al crédito a gente que gana poco dinero, tú permitirle que tengan una cuenta de ahorro por ahí que les sirva de... Pero yo reitero, cómo tú vas a tener acceso al crédito si tú realmente no tienes ningún ingreso o tienes unos ingresos que son magros. Pero resulta que el Bitcoin no es un asunto una herramienta, ni es sencilla, ni tampoco es la de menor costo. Porque el Bitcoin implica disponer de una infraestructura tecnológica que hacen caro el asunto. Porque primero se necesita una tecnología que por lo general ni conoce el de abajo, ni está a su alcance, o le resulta muy difícil. Porque desde el punto de vista tecnológico, el manejo del Bitcoin reclama cierta seguridad. Esos monederos virtuales, imagínese usted una cuenta en un mecanismo inseguro, los hackers se dan banquete con eso. Y entonces eso necesita de cierta protección y esa es una tecnología que cuesta. Esa es una tecnología que cuesta. Entonces yo digo, a mí me resulta un poco extraño, difícil de entender cómo tú para tú adoptar una nueva moneda, tú vas a hacer una inversión tan grande como eso en una primera etapa se habla de 150 millones de dólares en Bitcoin, en ese fondo necesario para tú garantizar que el asunto funcione y que el que quiera, el que demande, lo tenga, el que quiera cambiarlo, el que quiera adquirirlo, lo pueda comprar. Y además el mecanismo para tú garantizar la convertibilidad. Eso demanda de un montón de cajeros automáticos. Estamos hablando de 200 cajeros automáticos en una primera etapa. Y eso cuando tú tienes Bitcoin y vas a hacer la transacción, el cambio, no te lo van a hacer gratis. Porque la instalación de esos cajeros cuesta. Y su mantenimiento, eso consume consume mucha energía. Eso es otro aspecto que también se pondera. Mantener eso funcionando consume también energía, es tecnología cara y además de eso requiere de una formación, de un conocimiento de la tecnología y requiere de acceso a la internet, y los que menos tienen son los que más dificultades tienen, valga la repetición del término, en relación a eso. Por tanto, es un mecanismo de inclusión que no funciona. Que al contrario lo que hace es que amplía la brecha. Porque ya eso de antemano te establece una diferencia en lo que tiene que ver con una diferencia entre las áreas rurales y las áreas urbanas. Porque es muy difícil tú instalar cajeros automáticos en todo el país y en toda la geografía nacional.
y por tanto se privilegian las ciudades. Y eso es lo que hace que amplía la brecha digital. Esa es la realidad. Pero por alguna razón el gobierno se ha metido en este asunto, que además de esto es un mecanismo muy opaco, que no ayuda para el asunto este de la lucha contra el lavado, se presta para el financiamiento de actividades ilícitas como el terrorismo y ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué dice algunos aspectos de esta ley? Un par de artículos para que se vea más o menos, porque a todo esto el presidente ha estado diciendo en los últimos días, ha estado cambiando su discurso. Y sus últimas declaraciones con respecto al Bitcoin y sus alcances, que contradicen lo que establece la ley, ha generado mucha confusión, pero mucha confusión. Bueno, pues, ¿qué dice la ley? Es importante que le echemos un vistazo a eso, para que se vea cómo es que esto se ha concebido. Dice el artículo primero: la presente ley tiene como objetivo la regulación del Bitcoin como moneda de curso legal y restricto, con poder deliberatorio, ilimitado en cualquier transacción y a cualquier título que las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, requieran realizar. 2. El tipo de cambio entre el Bitcoin y el dólar de los Estados Unidos de América, en lo adelante el dólar, será establecido libremente por el mercado. Resulta, como ya vimos, que el Bitcoin es lo más volátil que pueda haber, que te puede perder fácilmente el 50%. Ahora, más adelante vamos a ver las implicaciones que esto tiene. Cuarto, tercero, todo precio podrá ser expresado en Bitcoin. Esa es una de las funciones que tiene una moneda, servir de referencia para la fijación de precio. Ahora, imagínense usted con una moneda volátil que todos los días se actualiza, ¿cómo usted le va a caer atrás a ese problema para los fines de poner los precios? Eso es un asunto sumamente complicado de manejar y te crea una situación de inestabilidad, de zozobra, de ansiedad tremendo. A nosotros no hay que explicarnos cómo es que eso impacta la volatilidad de una moneda. Cuarto, todas las contribuciones tributarias podrán ser pagadas en Bitcoin. Quinto, los intercambios en Bitcoin, esto es importante, los intercambios en Bitcoin no estarán sujetos a impuestos sobre las ganancias de capital, al igual que cualquier moneda de curso legal. Para los fines contables se utilizará el dólar como moneda de referencia. Bueno, hay otros artículos, pero yo creo que ahí está la esencia del asunto. Y esto es lo que ahora mismo se está debatiendo. Pero bueno, el asunto, como les decía, de el arranque, que ha sido desastroso. Ayer hubo protestas en todo San Salvador, protestas masivas, porque la gente se ha sentido muy preocupada por esto. El presidente ha dicho que el Bitcoin no será moneda de pago, ni se utilizará para fijar precios ni para ahorrar, solo para comprar y vender, y que no es obligatorio. Eso no es lo que dice la ley, conforme a lo que nosotros acabamos de leer. Y la ley no se ha cambiado. Y ya él está diciendo todo lo contrario. Cuando usted está hablando de una moneda, usted como presidente, creando,
generando esa confusión, pues yo creo que este es un asunto sumamente grave. Los empresarios con respecto a esto se han dividido. Estoy hablando de la cúpula empresarial. Ahí hay una especie de división. Si bien la crema innata del empresariado salvadoreño le ha estado dando respaldo a Bukele casi en todo. Pero hay en otro sector preocupación, y sobre todo a nivel de la gran población. A mí me parece que Bukele está invirtiendo muy mal todo ese capital político que tiene, porque indiscutiblemente este hombre tiene unos niveles altos de popularidad, pero ha comenzado a sufrir cierto desgaste con las últimas medidas que ha tomado. Destituyó los miembros del Tribunal Constitucional, la Suprema Corte de Justicia la sustituyó, ahora acaba de sustituir un tercio de todos los jueces del país, los fiscales. Se aprobó la reelección. Y entonces, con este asunto del Bitcoin, esto viene a convertirse en una especie de cóctel explosivo que, sin ninguna duda, está teniendo repercusiones y están afectando la popularidad de este personaje que ha sabido, que es especialista comunicando, que es especialista haciéndose el gracioso, sobre todo influye mucho en la juventud, se pone la gorra para atrás, habla el lenguaje llano de la gente, pero pues ha mostrado una cara que lo presenta como un hombre con cierto autoritarismo, y eso genera preocupación en ciertos sectores dentro y fuera de El Salvador. Permítame hacer otra pausa, volvemos en un momentito. Como dijimos en el segmento anterior, una moneda es unidad de cuenta, o sea que sirve para fijar precios, es un medio de pago, tú pagas salarios y pensiones en esa moneda, es un medio de intercambio, vendes y compras, y al mismo tiempo es un medio de atesoramiento, sirve para tú ahorrar. Ahora, esa característica del Bitcoin, que es sumamente volátil, dificulta que esa moneda entre comillas, pueda jugar esos roles. Porque imagínese, usted le paga el salario. Bukele dijo que eso no se iba a utilizar para pagar salario ni pensiones. Eso lo dijo ahora recientemente, un poco como para disipar dudas y contener ciertas inquietudes que se estaban planteando, porque la gente te dice, bueno, pero si a mí me pagan, suponga que le hubieran pagado a alguien hoy en la mañana, ayer en la mañana con Bitcoin, y que unas horas después usted perdiera eso que se produjo en el mercado, ese descenso, esa pérdida, cómo eso hubiera impactado de un momento a otro su salario. Entonces, es un verdadero problema. Bueno, se puede dar el caso de que le paguen hoy y que un par de horas después eso se revalúe, porque puede ocurrir. La moneda esa fluctúa.
pero es un problema, no te genera confianza. No te genera confianza. Además, como medio de pago tiene también esa limitación. Para comprar es un verdadero problema. Porque imagínese usted, un Bitcoin cuesta ahora mismo, ayer, más de $47,000 un Bitcoin. Entonces, suponga que usted le quiera mandar a un familiar $100. ¿Cuántos son $100 en Bitcoin? Eso, imagínense, 0.000, qué sé yo cuánto. Entonces tú vas a retirar ese valor en Bitcoin en un cajero. Yo honestamente no tengo muy claro cómo eso funciona, porque también hay un problema ahí del menudo, que en el caso, cuando se produjo la dolarización, eso se resolvió en base al redondeo. Es decir, si algo te costaba a ti $5 con 60 centavos, eso se resolvía con el redondeo, porque no había menudo para devolverle a todo el mundo. ¿Y cómo se hacía el redondeo? Bueno, que usted perdía los 60 centavos. Usted perdía los 60 centavos. En el redondeo la gente perdía dinero. ¿Cómo eso va a funcionar? Ahí es realmente complicado. Pero además de eso, porque ese es uno de los argumentos que se han estado utilizando. Bueno, que la gente va a poder remesar sin tener que pagar. Y no es verdad. No es verdad, porque ya tú no vas a pagar allá, cuando el remesador no tendría que pagar. Pero a la hora de hacer la conversión, sí vas a tener que pagar al dueño del cajero, porque ese no es un servicio gratis. Y cuando compras el Bitcoin también, usted tiene que hacer una erogación. De manera tal que eso no es como se ha estado pintando. Es más complicado, complica más la cosa, y no es un producto financiero, digamos, no es un mecanismo ni sencillo ni barato. Esa es la verdad. Entonces, y reitero, tiene limitaciones cuando usted quiera hacer alguna transacción en el exterior. La adopción de la moneda tiene un montón de riesgos, operativo y cibernético, porque ya dijimos que eso que le llaman el monedero virtual, eso tiene que estar revertido de mucha seguridad, porque hay gente que anda en la red detrás de esos hackers que son profesionales. Y usted, si pierde un Bitcoin, estaría perdiendo, al precio de ayer, estaría perdiendo más de $47,000, que no es poco dinero. No es poco dinero. Un solo Bitcoin. Entonces, el asunto del lavado de activos, que lo facilita, ese es otro problema. La volatilidad, el asunto que está relacionado con las emisiones, y la manipulación del mercado y fraude. Todo eso yo creo que habla claramente de que el paso que se ha dado en este país es un paso sumamente arriesgado. Eso no ayuda prácticamente en nada. Para lo único que sirve es para usted crear una actividad que le puede producir ingresos a unos cuantos, por ejemplo, el negocio de los cajeros automáticos, o el caso de el que pueda lavar. Ese es un mecanismo sumamente efectivo para tú lavar una fortuna mala vida. Pero un mecanismo que
facilita la cosa, porque todo eso se hace sin dejar huella, sin dejar rastro ninguno. Y esa es otra cosa, porque hay una serie de acuerdos internacionales que obligan a los estados a ser transparentes en lo que tiene que ver con todo esto y facilitar, cerrarle el paso a ese tipo de delito. Entonces, reitero, algo realmente que mucha gente está ahora mismo dándole seguimiento, porque si bien entusiasma a algunos el que se pueda eliminar la intermediación financiera, que tiene sus aspectos buenos y tiene también sus aspectos malos, pero yo honestamente creo, como lo han dicho muchos bancos centrales en el mundo, incluyendo el dominicano, ese tipo de cosas son sumamente riesgosas. Vamos a hacer otra pausa, volvemos en breve. Yo estoy harto ya. Yo lo que quiero es que quiten el toque de queda, poder salir a la calle a cualquier hora, janguear, comerme un chini. Kelvin, el único que falta por vacunarse en el barrio. Ya está bueno. Ajá, todos estamos cansados. Que quiten el toque de queda depende de nosotros. Si no nos vacunamos, no lo van a quitar. Porque nos jodemos. Bueno, vacúnense ustedes porque yo no. Súbeme la música ahí. Interrumpimos este programa para anunciar que tendremos que seguir con el toque de queda, porque falta una sola persona por vacunarse. En verdad lo que yo estaba diciendo es que yo me voy a ir a vacunar. Ayuda al país a abrir negocios, empleos, abrazos. Vacúnate, refuérzate, ya. La sobriedad, la sapiencia, el cuidado, la inteligencia con que se manejan los asuntos públicos tienen un gran valor. Un gran valor. Yo creo que en sentido general la República Dominicana ha sido bendecida por Dios, porque nosotros no hemos tenido líderes de esos que se alocan, que botan la zapatilla. Por ahí andan unos jefes de Estado y de gobierno que la verdad es que son una pesadilla para esos pueblos que le dieron el favor, depositaron en ellos la confianza. Y después que tú escoges una autoridad, un presidente, no es muy fácil tú deshacerte de eso, porque hay unos mecanismos que debemos respetar, que la democracia exige que se respeten. Cuando, fíjense todo lo que pasó a Estados Unidos con Donald Trump, hubo varios intentos de impeachment y un hombre que se dedicó prácticamente a sabotear unas elecciones y terminó provocando por primera vez en la historia de ese país un asalto a la sede del órgano legislativo, un hecho sumamente grave, con un discurso que introducía en el ambiente elementos muy irritantes y que además de eso contribuyó a exacerbar los odios raciales y ese tipo de sentimientos bajos. Y cometió una serie de hierros que le hicieron mucho daño a Estados Unidos. La imagen de Estados Unidos sufrió un gran daño con la figura de Donald Trump, que como todo en la vida tenía también sus cosas buenas. Yo digo que
en cierta medida, Donald Trump y Joe Biden se parecen mucho. Lo único que Trump es una especie de Biden borracho. Si usted lo ve bien, es una especie de Joe Biden borracho. Y el borracho comete muchísimas imprudencias. Comete muchas imprudencias. Pero en esencia, Donald Trump trataba de trazar una ruta de forma torpe en un momento en el que Estados Unidos se estaba requiriendo de un cambio de rumbo. Él lo intentó de forma muy atropellante, de forma muy poco inteligente, generó un montón de inquietudes en el mundo y la gente respiró cuando perdió las elecciones. Pero por ahí hay otros. Hay en Brasil un Bolsonaro que tiene un jueguito sumamente peligroso. Porque las instituciones en Estados Unidos pudieron resistir toda esa embestida y todo el esfuerzo que hizo Donald Trump para poner algunas instituciones a su favor, para ponerla a actuar, para ponerla al servicio de su causa. Lo intentó incluso con la Suprema Corte de Justicia. Y él había nombrado ahí a varios jueces y tenía la expectativa de que esos jueces le favorecieran cuando él le sometiera esas cosas que terminó sometiéndole a propósito de la celebración de las elecciones. Y las instituciones estadounidenses, incluyendo la Suprema Corte de Justicia, no cayeron en eso. Hubo incluso gobernadores en esos estados en donde las elecciones fueron bastante reñidas, republicanos, autoridades estatales republicanas que le dijeron al presidente, no, espérese un momentito, yo hasta ahí no llego. Hasta el propio vicepresidente dijo, yo no me meto en esto. Pero una cosa es Estados Unidos, donde hay, reitero, instituciones muy sólidas que fueron capaces de resistir todo eso. Y otra cosa es Brasil, que el otro día superó una dictadura. Sí, Brasil prácticamente el otro día superó una dictadura. Y esos sentimientos están ahí. Entonces ahí anda Bolsonaro, hablando de fraude y casi incitando a la cúpula militar a que desconozcan las elecciones si no se hacen los cambios que él está proponiendo. En eso está Bolsonaro. Si ustedes leen la prensa estadounidense, ustedes se van a encontrar con un montón de trabajo en donde se expresan preocupaciones importantes sobre este tema. Ya en la región nosotros tenemos situaciones que generan preocupación. Imagínese usted Brasil, un país como este, el más grande de Latinoamérica, en una situación de inestabilidad política, lo que eso puede significar. Pero hay otros. Usted tiene por ahí un Duterte, que es una figura extrañísima, o el presidente de Corea del Norte. Entonces yo digo que República Dominicana tiene mucha suerte, porque hemos tenido estabilidad política durante bastante tiempo. Estabilidad política, hemos tenido paz. Y eso tiene un valor tremendo. No es casual que República Dominicana haya tenido su economía un desempeño tan bueno en sentido general durante los últimos 20, 25 años, de crecimiento promedio de unos 6 puntos porcentuales. Eso es lo que ha permitido que República Dominicana vaya escalando posiciones en el ranking de las naciones más desarrolladas de la región.
Si ustedes ven, analizan cuál era la realidad latinoamericana en los años 60, usted se va a dar cuenta del progreso que nosotros hemos experimentado. Si hace la comparación, a veces yo pongo como ejemplo Haití, porque nosotros en los años 60 teníamos una economía más o menos del mismo tamaño que la haitiana. Nosotros despegamos. ¿Por qué se quedó atrás la Haití? Bueno, precisamente por el problema de la inestabilidad. Nosotros, después de la dictadura de Trujillo, tuvimos un periodo azaroso de mucha inestabilidad, donde se probó todo. Un montón de fórmulas que fracasaron. Hubo unas elecciones democráticas, un golpe de Estado, después gobiernos provisionales, una insurrección armada, una intervención militar, extranjera, hasta que finalmente celebramos unas elecciones y entonces comenzamos un proceso de estabilidad. Arrancamos con dificultades y tuvimos esos años, esa transición que tuvo sus problemas, pero República Dominicana tuvo estabilidad. Y desde el punto de vista económico el despegue fue realmente impresionante. Y miren la diferencia que hay entre Haití, que después del derrocamiento de Duvalier no ha podido alcanzar la estabilidad. Pues si se hiciera el estudio comparativo, encontraríamos que realmente República Dominicana ha tenido un avance importante. Y hemos ido escalando posiciones hasta colocarnos en la octava, novena economía de la región. Eso es un logro que nosotros mismos no reconocemos. Y tiene que ver con eso que he estado diciendo, estabilidad, y también tiene que ver con algunos factores de conducción de la cosa pública, que hablan muy bien de la clase política de la República Dominicana. Esa que nosotros tantas cosas le decimos, porque aquí a los políticos no se les reconoce nada. Y es verdad, hay un montón de delincuentes, gente que son que se sirven de la política, pero también hemos tenido gente responsable, gente con visión, que ha hecho buenos servicios a la República Dominicana, que ha hecho buenos aportes. Yo pongo como ejemplo el caso de Costa Rica. Costa Rica es un país con instituciones sólidas, es uno de los que exhiben mayor índice de desarrollo humano. Ahora, si usted ve detenidamente el caso de Costa Rica, se va a dar cuenta de que a pesar de todo eso, se ha ido un poco como apagando. El nivel de avance se ha ralentizado, digámoslo de esa manera. Hoy la economía de República Dominicana por su PIB es casi el doble de la de Costa Rica. Costa Rica tiene un poco más de territorio que nosotros el doble de la población. Ellos han avanzado porque invirtieron mucho en educación, invirtieron en salud, nos lleva muchísimo en eso. Ahora nosotros supimos invertir también en infraestructura. Si usted va a Costa Rica, usted se va a encontrar con que Costa Rica no tiene la infraestructura vial que tiene la República Dominicana. Y eso es importante. Eso tiene a su favor República Dominicana. Si bien hemos descuidado lo que Costa Rica ha cuidado con mucho celo, nosotros lo hemos descuidado: salud, educación. Y lo que nosotros hemos cuidado, en lo que hemos invertido más, Costa Rica lo ha descuidado. Y el ritmo de crecimiento, pues creo que está a favor de Dominicana. Estoy hablando por simple apreciación. Eso creo yo. Tendría que hacer un estudio mucho más profundo sobre el tema. Ahora República Dominicana tiene algo a su favor, pero grande. Y es que nosotros somos una economía
para el tamaño nuestro, relativamente grande, y el gobierno recauda apenas el 13% del PIB. El 13% del PIB. Si nosotros lográramos la media latinoamericana, el país caminaría sobre ruedas, con un, naturalmente, buen manejo. Porque tendríamos recursos suficientes, la media es el 22%. Tendríamos recursos suficientes como para nosotros atender todas nuestras necesidades sin crear un problema de competitividad de la economía. Porque lo que tendríamos es la media latinoamericana. Mal están esos países que tienen una presión tributaria casi del 30% o por encima del 30% y que aún así tienen déficit, necesitan más recursos. Tienen entonces un margen de maniobra mucho más pequeño que el nuestro. Ahora, naturalmente República Dominicana, bueno, pues tiene, como cualquier país, tiene grandes retos. Ahora, nosotros tenemos que saber, tenemos que copiar algunas experiencias latinoamericanas. Por ejemplo, hay países que han querido mejorar la redistribución de los ingresos y que han pretendido hacer cambios políticos que lo que han es que han hecho retroceder a esas naciones porque han introducido en el ambiente político elementos de crispación que han estado entonces frenando el desarrollo. Ejemplo de Perú. Perú, usted tiene una economía, la economía peruana, una de las más dinámicas. Ahora, ¿qué ha ocurrido con Perú? Bueno, que ahí se hizo una reforma constitucional. Y ese es un daño que le hizo Alberto Fujimori, en donde se introdujeron una serie de disposiciones que para lo que han servido es para provocar toda esta dispersión política que se observa actualmente, la inestabilidad que se vive allí, en donde por cualquier cosa destituyen un presidente. En la Constitución se estableció eso de incapacidad moral, una figura que se presta para cualquier interpretación. ¿Qué es incapacidad moral? Bueno, en base a esos argumentos o invocando eso, se han destituido ya varios presidentes. Y entonces una regla que el presidente puede disolver el órgano legislativo si no le aprueban el gabinete, y ese tipo de reglas que lo que metieron fue a Perú en una situación de inestabilidad que ha estado frenando el crecimiento de la economía. O coja el caso, por ejemplo, de Venezuela. En la reforma constitucional y eso del referéndum revocatorio y esas cosas que se incluyeron ahí supuestamente para darle más poder a la gente, ¿para qué ha servido? Bueno, la oposición inmediatamente, cuando sintió que tenía un poco de fuerza, trató de hacer un referéndum, de convocar un referéndum revocatorio. Y el que promovió esa reforma constitucional para hacer más democrática Venezuela, entonces se resistió y bloqueó el esfuerzo de la oposición por salir antes de tiempo del gobierno de Maduro. Recuerden ese episodio. Y así hay varios ejemplos que podemos poner en la región latinoamericana. Nosotros ahora nos proponemos hacer una reforma constitucional. Eso habla muy bien del presidente Luis Abinader. Lo que él propone, lo que ha sido la motivación, que no es para ganar poder, sino para ceder poder. Porque si usted tiene ahora mismo la facultad de designar al procurador y usted quiere que se designe de otra forma para garantizar la independencia, eso puede ser, si encontramos un buen mecanismo que funcione, puede ser bueno para la democracia dominicana, limita el poder del presidente y es un gesto de desprendimiento.
Ahora uno tiene que ver muy bien, sopesar bien los pasos que da para avanzar, porque hay otros que están pensando en asuntos diferentes. Por ejemplo, hay una propuesta de un amigo mío, que dejemos votar a guardias y policías. Bueno, desde el punto de vista teórico, eso pudiera ser mucho más democrático, que todo el mundo pueda votar. Pero ¿está República Dominicana preparada para eso? Esa es una gran pregunta que hay que formularse. ¿Estamos preparados para un salto de ese tipo? A mí me parece que llevar la política a los cuarteles, con esa estructura, con esa forma de mando que hay allí, es un verdadero problema. Eso es casi llevar la política a los cuarteles. Yo no creo que eso vaya a pasar, pero de todos modos se puede tomar como ejemplo de que las cosas usted tiene que saberlas empujar. Porque tú llegas hasta donde las circunstancias te permiten. Y es necesario, pues, ser también inteligente cuando se empujan los cambios, que tienen que ser cambios para el avance. Entonces yo digo, República Dominicana necesita de reformas para mejorar la salud, la seguridad social. Eso es indiscutible. Y lo que se ha planteado a la discusión es más que procedente. Y ojalá que pongamos voluntad y que pongamos los conocimientos acumulados para avanzar. Tenemos que manejarnos con esos criterios, con esa voluntad. Ahora, yo digo que República Dominicana necesita algunas reformas que son fundamentales para afianzar la solidez, consolidar los cimientos de la economía nacional. Y entonces lograr, a partir de ahí, trillar el camino que siga provocando mejores condiciones de vida, más desarrollo para esta nación. Bueno, llegamos al final de A Quemarropa. Mañana, Dios mediante, estaremos nuevamente con ustedes.